Saludo cordial para todas y todos. A continuación realizaré el video Tarea 2, procesos cognitivos básicos y la realidad social. El tema que escogí es sensación y memoria. Mi nombre es Andrea Novoa Polanco del grupo 463. Tutor Luisa Fernanda Vargas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología. Definición de sensación. En el ámbito de la psicología, una sensación hace referencia al fenómeno por el cual nuestro cuerpo detecta un estímulo o estimulación tanto interna como externa, y es el proceso donde se recibe la información mediante la estimulación de los sentidos. Como afirma Suárez 2016, a través de ella los sentidos captan los estímulos del medio, y es un proceso más relacionado con lo biológico, es decir, es el proceso donde le permite al cerebro tomar información que recibe a través de los sentidos para interpretarlo. Página 137. Es la relación que tiene entre estímulos mediante órganos sensoriales y llevan la información al cerebro. Como afirma Muñoz 2000, las sensaciones las entienden como un tipo de conocimiento directo e inmediato que da lugar a estados mentales no proporcionales, que transmiten información no conceptualizada y normalmente son causados por la estimulación de los órganos de los sentidos, página 133. A continuación miramos una referencia, la cual acudí y saqué información sobre definición de sensación. Sensación, estructura o áreas cerebrales. La señal llega a la corteza cerebral dando lugar a una sensación. Los sentidos se encuentran en lóbulos centrales. A continuación vemos una imagen en donde observamos el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. El lóbulo parietal es el encargado de procesar información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. Estas áreas detectan e interpretan información sobre tacto, temperatura, dolor y presión y nos permite percibir el tamaño, la forma y la textura de un objeto mediante el tacto. El lóbulo temporal es el encargado de procesar los recursos y los integra con la sensación del gusto, el oído, la vista y el tacto. El lóbulo occidental es el encargado de estímulo, la memoria y el almacenamiento de recuerdos visuales, ya que visualizar imágenes nos hacen acceder a recursos que tenemos almacenados. El lóbulo temporal es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza. A continuación vemos un link en donde fue tomada la información sobre estructuras o áreas cerebrales de la sensación. Tipos de sensaciones y clasificaciones. Sentido visual. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar sensaciones creadas cuando la persona observa o mira a su entorno. Dentro de este mismo sentido encontramos dos tipos de sensaciones visuales diferentes. Sensaciones cromáticas, generadas por la detección de los colores. Sensación acromáticas, sensación generadas por el grado de claridad del ámbito. Este va desde el blanco, el negro absoluto. La detección de la longitud de onda, la intensidad y la complejidad de la luz son posibles gracias a los receptores visuales situados en la retina del ojo. Estos receptores son conocidos como varilla y conos. Sentido olfativo. La capacidad para percibir los aromas y olores del medio es conocida como sentido del olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal al bulbo olfatorio situado en la base del cerebro. Sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas
en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Los receptores del gusto se activan por la presencia de comida o cualquier otro elemento colocado en la lengua. Las papilas gustativas pueden detectar 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento que lo toque. A continuación vemos una referencia a la cual acudí a sacar información sobre tipos de sensaciones y clasificaciones. Patologías o trastornos de sensación. Anosmia. La pérdida o reducción del sentido del olfato. Anosmia es la anomía más frecuente del olfato y del gusto. El primer síntoma de quienes la padecen es alteración que hace percibir los alientos como insípidos, dando que la distinción entre el sabor y otro se basa en gran medida en el olfato. Las infecciones graves de los senos nasales o la radioterapia utilizada para el cáncer puede afectar a las células del olfato o destruirlas. Ceguera del movimiento. En 1980, una paciente de Múnich, Alemania, acudió a Ossetzin, un neuropsicólogo de institución más Planck de psiquiatra, porque era incapaz de detectar cuando las cosas se movían a su alrededor o en sus propias manos. La extraña ceguera al movimiento de la mujer era el resultado de su apoplejía, que había dañado áreas específicas de su cerebro. Ceguera crónica. La ceguera al color recibe el nombre de daltonismo y afecta a cerca de un 10% de la población en la mayoría de los casos, con dificultades para distinguir el rojo del verde. Un caso más excepcional es el monocromatismo, en el que todos los colores se aprecian como distintas tonalidades de un mismo color. La ausencia total de percepción de colores acompaña generalmente de poca agudeza visual, se denomina acromatognosia. Síndrome de Riley-Day. Es la incapacidad para sentir olor. El enfermo tiene sentido del tacto, pero la sensación que debería producirle dolor no lo hace. Las personas que padecen este mal son incapaces de darse cuenta de que han sufrido heridas, quemaduras o rótulas de miembros, por lo que suelen morir muy jóvenes a causa de accidentes o de acumulación de heridas. A continuación vemos una referencia a la cual tomamos información sobre patologías o trastornos de sensación. A continuación vamos con la definición de memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimiento y habilidades y experiencias pasadas. Como lo afirma Bryan en 1995, la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Página 193. Es donde almacenamos y recordamos recuerdos pasados. Según Viramote, 2000, la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual, página 193. Según García, procesos cerebrales que contribuyen, almacena y recupera recuerdos en constante evolución, página 9. A continuación vemos una referencia a la cual acudimos a sacar información sobre la definición de la memoria. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo-memoria. Amígdala. La amígdala se centra situada bajo el hipocampo, en el lóbulo temporal medial, como otros núcleos cerebrales. Se trata de una estructura doble, presente en ambos hemisferios cerebrales. Las amígdalas se asocian con el aprendizaje y la memoria emocionales, en la medida en que responde intensamente ante presentación de estímulos emocionales, especialmente el miedo. Las neuronas de estas estructuras
ayudan a la codificación de recuerdos emocionales, realzando los ganglios basales y memoria motriz. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Concretamente, los ganglios basales comprenden los núcleos subtalámicos, la sustancia negra, el globo pálido, el estriado ventral y el estriado dorsal, formando por el putamen y el caudado. Las funciones básicas de estos núcleos tienen que ver con la cognición, el aprendizaje y el control de las actividades motoras. Los ganglios basales también están relacionados con el aprendizaje y la memorización de procesos inconscientes relacionados con la memoria implícita. Memoria de condicionamiento del miedo. Las pruebas de condicionamiento pavloviano han demostrado el papel activo de la amígdala en proceso de conocimiento del miedo en ratas. La investigación que incluían lesiones en los núcleos basolaterales han mostrado una fuerte asociación con los recuerdos relacionados con el miedo. El núcleo central enlaza con las respuestas conductuales que dependen de la reacción basolateral al miedo. También se asocia el núcleo central de la amígdala con las emociones y comportamientos motivados por el hambre y el deseo sexual. A continuación vemos una referencia a la cual acudimos a sacar información sobre estas estructuras cerebrales implicando en el proceso cognitivo memoria. Clasificación o tipologías de este proceso cognitivo memoria. Memoria a corto plazo. Cuando se ha seleccionado y atendido una información en la memoria sensorial, pasa a memoria a corto plazo, también llamado memoria operativa o memoria de trabajo. Su capacidad es limitada de 7 más menos 2 elementos y realiza dos funciones. Por un lado, mantiene información en la mente no estando dicha información presente. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar en memoria implícita y explícita. Memoria implícita. La memoria implícita, también llamada procedimiento, se almacena de manera inconsciente. Esta implica en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Montar en bicicleta o conducir un automóvil no sería posible sin este tipo de memoria. Memoria explícita. La memoria explícita o declarativa está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas y lo que ellos significan. Por lo tanto, se distinguen dos tipos: la memoria semántica y la episódica. Memoria semántica. Contiene información que no varía, como por ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales de Providencia. De Andalucía, los elementos pertenecen habitualmente a categorías determinadas, llamadas categorías semánticas: nombre de animales, reyes, godos, instrumentos musicales. A continuación observamos una referencia de la cual sacamos información de clasificación o tipologías de procesos cognitivos de la memoria. Patologías o trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria son los resultados del daño a las estructuras neuroanatómicas que dificulta el almacenamiento, la atención y la rememoración de los recuerdos. Los trastornos de la memoria pueden ser progresivos, como en la enfermedad de Alzheimer, o puede ser inmediato, como los trastornos que resultan de una lesión de la cabeza. Lesión cerebral adquirida. La lesión cerebral adquirida es una lesión de las células del cerebro que se producen después del nacimiento o puede ser adquirido con el paso de los años. Puede deberse a diversas causas y según donde esté localizado el daño. Agnosia.
es la incapacidad para recordar e identificar ciertos objetos, personas o sonidos. Es causada generalmente por daños al cerebro, más comúnmente en los lóbulos occipital o parietal, o por trastorno neurológico. La enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva, degenerativa y fatal, en la que se pierden las conexiones entre células en el cerebro. La información de Alzheimer es la forma más común de demencia. La amnesia. La enfermedad de la amnesia es un estado mental anormal en el que la memoria y el aprendizaje se ven afectados de forma desproporcionada con respecto a otras funciones cognitivas en un paciente que por lo demás está alerta y receptivo. Hay dos formas de amnesia: amnesia anterograda y amnesia retrógrada, que muestra daños del hipocampo o del lóbulo temporal medial. Los amnésicos anterogrados muestran dificultad en el aprendizaje y la retención de la información que se encuentra después del daño. A continuación, observamos una referencia a la cual tomamos información importante sobre patologías o trastornos de la memoria. Y por último, aquí representamos las bibliografías de lo que se tomó de información para realizar el trabajo.